Muy buenas noches, hermanos y amigos. Deseamos que se encuentren muy bien eh, bajo la sombra del Omnipotente y de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión queremos continuar la grabación de un comentario al libro de Watchman Nee, El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Así que tú puedes seguir esta serie en el Facebook de nuestra congregación Amigos de Jesús. Soy el pastor Víctor y es un gusto pues saludarte y poder hacer estos aportes al cuerpo de Cristo. Espero de todo corazón que estos videos puedan dejar algo en tu vida. No son videos de entretenimiento, ¿verdad? Como muchos otros que se hacen hoy en día, ni mucho menos de cosas chistosas, ¿verdad? Sino que al contrario, estamos trabajando en algo que es muy fuerte, muy importante, muy serio, y es la gran necesidad de crecer espiritualmente. Y vamos a tratar de desarrollar poco a poco este material. Como les he dicho en los videos anteriores, yo no escribí el libro, sencillamente lo hemos utilizado para entrenamiento de líderes y servidores a través de los años que como iglesia tenemos y como pastor Dios me ha permitido. Entonces, hemos considerado que es un material buenísimo en la formación eh, de servidores comprometidos con Dios. No de personas flojas y sin compromiso o tibios, sino de aquellos que genuinamente quieren llegar lejos, quieren llegar alto en su compromiso con Dios, aunque éste implique sufrimientos, pero son personas que realmente quieren crecer y ser formados y también transformados. Así que hoy nos toca lo que es la lectura del índice, un pequeño prefacio que hay en el libro, y luego comenzamos con el capítulo 1. Si me permite, voy a leerle el contenido que vamos a analizar pues poco a poco a través de los meses en este libro. El tema número 1 se llama la importancia del quebrantamiento. 2. Antes y después del quebrantamiento. 3. Nuestras ocupaciones. 4. Cómo conocer al hombre o al ser humano. 5. La iglesia y la obra de Dios. 6. El quebrantamiento y la disciplina. 7. La separación que efectúa la revelación. Qué tema más interesante. 8. La impresión que deja el Espíritu. Espíritu con mayúscula es el Espíritu Santo. Y 9. El resultado del quebrantamiento. Prefacio. Este libro aborda una lección fundamental que todo siervo de Cristo debe encarar: el quebrantamiento del hombre exterior, llevado a cabo por el Señor para lograr la liberación del espíritu. La única obra que Dios aprueba es la obra que realiza por el espíritu. Y el espíritu puede tener perfecta libertad de acción al ser quebrantado el hombre exterior. Esto tiene mucha congruencia con aquel versículo o aquella palabra que Jesucristo nos dijo en uno de los evangelios, cuando dijo que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, dando a entender que es la obra del Espíritu Santo la que realmente es provechosa, profunda, transformadora. Dice también Watchman Nee me dio estos mensajes. Watchman Nee dio estos mensajes durante el entrenamiento que dio en Cooling a los colaboradores en 1948 y 49. Que Dios bendiga a los lectores por medio de estas páginas. Ese es el deseo del que transcribió el libro. Capítulo 1. La importancia del quebrantamiento. Y aquí vamos a ir haciendo pues algunas pausas. Creo que en el video pasado hablé un poquito acerca de qué es el quebrantamiento o qué significa quebrantamiento. Ser quebrantado, ser rendido a los pies del Señor, es ser transformado. Quebrantamiento también tiene sinónimos como putrefacción,
muerte del yo, muerte de la carne o del cuerpo para dejar ir libre lo que es la utilidad que vamos a tener en Dios a través de la liberación, la transformación, el crecimiento espiritual y la obra que Jesucristo haga por su Espíritu dentro de nosotros. Toda esa obra del Señor sucede adentro, hermanos. Y por eso es que hablamos de quebrantamiento, porque es como la llave que abre la cárcel en la que está encerrado el ser humano, en su yo, en su pecado, en su propia mentalidad y razonamiento. Y todo esto tiene que ser rendido o aperturado para que lo que Dios ha hecho dentro de cada uno pueda salir a beneficio de otros. Así que quebrantamiento es muy amplio. Espiritualmente hablando, es quebrar, es destruir, es sinónimo de transformar. Quebrantamiento es también sinónimo de una rendición total del ser, de, ¿qué pudiéramos decir aquí? De una situación en la cual la persona externa es poco a poco, por los procesos del Señor, subyugado y destruido. Y este da lugar a que el hombre interior se exprese completamente. Caso contrario, cuando no ha habido un proceso de transformación, de sufrimiento, esa palabra se me había ido, por medio del quebrantamiento, entonces el ser humano está casi como intocable en su criterio, en su propio pensamiento, en sus propios razonamientos y análisis. No ha muerto, no ha sido rendido, subyugado y esclavizado, como dice el apóstol Pablo, a Cristo. Así que hay un versículo, hermanos, que, ¿cómo dijéramos esto? Que encierra todo lo que estamos hablando. Hay un versículo en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 24. Lo vamos a leer. Es un principio que Jesús dio, muy profundo, por cierto, donde es nuestra base, pues, para poder hablar de este tema. Diría yo, al haber estudiado y leído varias veces este folleto, diría que este es el versículo base de este libro, o que es en base a este versículo y esta verdad que se expresó todo este folleto. Este versículo es el que le da sabor y sazón y entendimiento a lo que nosotros vamos a analizar durante todas estas semanas y meses. Esta verdad que Cristo dijo, como muchas otras, es muy profunda, hermanos. Y esta está, como les dije, en Juan capítulo 12, verso 24. Pero para tener un poquito de contexto, esto comienza en el versículo 20. Jesús ya va bastante adelantado en su ministerio público. Y entonces unos griegos se acercaron a los discípulos porque habían llegado a adorar a una de las fiestas hebreas. Por supuesto, temerosos de Dios, Padre. Estos se acercaron, dice el verso 21, a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron, diciéndole, quisiéramos conocer a Jesús. Mire qué petición más interesante. O sea, ya estamos hablando de gente que habían venido de lejos para celebrar una fiesta hebrea. Pero ellos habían oído mucho acerca de Jesús. Ellos no habían tenido quizás el privilegio de ver, oír y estar cerca del Señor todos esos días y semanas, como los discípulos que a diario estaban escuchando sus mensajes, sus enseñanzas, sus consejos en privado, viendo su unción, viendo el respaldo de Dios en él, viendo los endemoniados salir, etcétera, comiendo incluso con él a través de milagros y todo ese asunto. Pero estos griegos que venían de más lejos, ellos realmente, por eso dice la Biblia que la gente de lejos valora más que a veces los de cerca. Y estos valoraron mucho más lo que estaba pasando a través de Jesucristo. Entonces por eso le ruegan a Felipe, por favor déjanos ver a Jesús, déjanos conocerlo. Ellos saben que van a estar unos días ahí quizás y luego tienen que regresarse a sus tierras. Entonces Jesús
le dijo a sus discípulos: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús muchas veces mencionó esta frase, dando a entender la crucifixión y la resurrección, ¿verdad? Dos eventos que sellan el poder de nuestro evangelio. Dos eventos importantísimos que evidencian la identidad celestial de Jesucristo. Entonces, Él les dice: ha llegado la hora, se está acercando el momento en el que todos sepan quién soy yo, para qué vine a este mundo. Entonces dice el 24, de cierto os digo, o sea, como quien dice, real y sinceramente le digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Menciona trigo y grano de trigo, porque en aquel tiempo era muy común cultivarlo. Y los discípulos sabían lo que era el trigo, para qué servía, y quizás algunos de ellos hasta tenían o vivían en alguna forma de cultivos de trigo. Entonces es como que ahora digamos el grano de maíz, de donde vienen las tortillas, ¿verdad? Aquí en El Salvador. El grano de maíz tiene que caer a tierra, pues, para poder germinar, ¿verdad? Primero tiene que morir y luego germina y da lugar, pues, a una planta nueva que va a dar lugar a sí mismo o a su vez a nuevas mazorcas y nuevos granos, a una vida nueva y a una multiplicación. Entonces, bueno, para los que consumen tortillas, sabemos que vienen del maíz. Y es en ese sentido que Jesucristo dice, si el grano, o sea, si una semilla cualquiera sea, semilla de marañón, semilla de maíz, etcétera, ¿verdad? Cualquier semilla, si no sufre una putrefacción en la tierra, si no cae a la tierra, fíjense bien, son elementos claves, porque la naturaleza y la creación nos predican verdades de Dios. Así que si no cae a tierra y sufre externamente una putrefacción, no se podrá levantar una nueva planta de ahí, una nueva germinación, una nueva producción de granos y a su vez una multiplicación y una cosecha. Entonces, él está hablando, hermanos, de sí mismo. Y por eso en el 25 aclara, el que ama su vida y se protege de no morir espiritualmente, de no ser transformado y quebrantado, perderá su vida aquí en la tierra y también podría perderla en la vida eterna. Y el que aborrezca su vida, fíjese, o sea, el que no valore tanto su vida o la aborrezca en comparación a preferir el quebrantamiento, seguir a Jesús y las implicaciones de seguirlo, ¿verdad? Entonces, y ame este mundo, entonces va a perder su vida. Pero el que la aborrezca en este mundo, se sabe pues o se intuye que es porque va a amar a Jesucristo y su propósito para vida eterna la preservará. Qué tremendo versículo, hermanos. Qué tremenda verdad estamos nosotros viendo en esta oportunidad. Veamos un poco más entonces la importancia del quebrantamiento. Vivir para sí mismo, dice Jesucristo, será una cosa que lo llevará a la muerte, ¿verdad? Que lo llevará a la esterilidad, que lo llevará a no producir nada o mayor cosa en beneficio de otros. Vivirá para sí mismo, será un egoísta pleno si no cae a tierra y es quebrantado o sufre ese quebrantamiento y esa transformación, será un egoísta que ignorará los propósitos gloriosos de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué tremendo! Aquí nosotros podríamos mencionar grandes personajes bíblicos como Pablo, el apóstol Pablo. Bueno, los mismos discípulos, cada uno sufrió una forma de quebrantamiento que lo llevó a caer a tierra y ser transformado
y sufrir una putrefacción el hombre exterior para que se levantara la vida de Cristo en ellos, que es la planta nueva, la vida de Cristo. Entonces, podríamos hablar de tantos personajes. José en el Antiguo Testamento sufrió procesos de quebrantamiento para llegar a ser el hombre que nosotros después leemos. Moisés, el gran líder Moisés de los judíos, sufrió muchos procesos antes de llegar a ser el guía de Israel en el desierto y ver a Dios cara a cara. Y eso le costó prácticamente su vida, porque Dios dijo, no me verá hombre y vivirá. Claro, entendemos y siempre hemos interpretado eso como nos lo enseñaron, como nadie puede ver directamente a Dios desde este cuerpo, porque este cuerpo moriría, porque es un cuerpo de barro, destructible, lleno de pecado. Pero también esa verdad que Dios le dijo a Moisés, no me verá hombre y vivirá, también tiene que ver con el quebrantamiento. También tiene que ver con el hecho de que nadie puede ver la gloria de Dios y seguir siendo el mismo. Qué interesante. Así que el quebrantamiento es básico. Y lo han vivido, bueno, Abraham por todo lo que él renunció y atravesó. Y asimismo Isaac, Jacob, José y los patriarcas y los profetas. Cada persona que Dios ha usado, hermanos, ha tenido que atravesar un proceso de Dios llamado quebrantamiento. Les iba a decir al principio que el quebrantamiento tiene una semejanza en el significado espiritual a desierto, que es el lugar donde nos rendimos a Dios, donde conocemos su voz. Desierto también es sinónimo de lugar de revelación, lugar de transformación, lugar donde nos despojamos del viejo hombre y se levanta el nuevo. Hay muchas cosas, demasiadas, que suceden en la trayectoria del pueblo de Israel por el desierto. Y cuando usted ha escuchado la palabra desierto y hay gente que dice, yo he pasado un desierto, hermano. Bueno, le creo. Algunos desiertos son económicos, otros en la salud, otros familiares y otros que desarrollan dependencia. Y cada forma de desierto que pase el cristiano conlleva un propósito. Formar a Cristo en él y desarrollar áreas específicas con las cuales después se va a levantar una nueva vida que va a poder aportar a otros mucho. Pero bien, aquí nos estamos quizás adelantando algunos procesos, pero vale la pena, me emocionan estos temas porque conocemos muy bien algunos procedimientos del Señor y nos falta mucho aprendizaje, nos falta crecer mucho. No decimos que ya sabemos todo, Dios nos guarde, nadie en esta tierra alcanzará, pero ni Moisés alcanzó a entenderlo todo, a conocerlo todo, a interpretarlo todo, porque Dios es tan profundo. Pero vamos a leer un poquito más acá. Dice, tarde o temprano todo siervo de Dios descubre que el obstáculo más grande para desarrollar su labor en Cristo es Él mismo. Oiga, qué interesante. Tarde o temprano todo hombre de Dios o mujer de Dios descubre que hay un obstáculo, hay algo que le encierra, le impide desarrollar a plenitud los deseos de Cristo. Y eso es Él mismo. Y se da cuenta que su hombre exterior no está en armonía con su hombre interior, el hombre espiritual, con el hombre carnal. El hombre interior va en una dirección, dice, y el hombre exterior va en otra. El hombre exterior no se sujeta al gobierno del espíritu, ni anda conforme a los elevados requisitos de Dios. Esto está mencionado, por cierto, en Gálatas. Hay otras citas aquí, no las vamos a leer por tiempo, hermanos, pero hay varias citas que apoyan estas realidades, estas verdades. Hechos capítulo 4, verso 12 al 13, Primera de Corintios 2, 11 al 14, Segunda de Corintios 3, 6, Romanos 1, 9, Romanos 7, 6, Romanos 8 del 4 al 8 y Gálatas 5, 16, 22 al 25. Por cierto, hay uno de los versículos de Gálatas que dice,
que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y que los que son de Cristo han crucificado, ¿se acuerdan? La carne con sus pasiones y deseos. Eso es un proceso. Entonces, pero da a entender que el hombre exterior, que es el carnal, y también incluye la mente, ha sido crucificada con sus pasiones y sus deseos. Sigamos leyendo un pedacito más. El hombre exterior no se sujeta al gobierno del Espíritu, ni anda conforme a los elevados requisitos de Dios. Además, constituye el obstáculo más grande para la labor del siervo de Dios y le impide usar su espíritu. Todo siervo de Dios debe ejercitar su espíritu para mantenerse en la presencia de Dios, conocer su palabra, percatarse de la condición del hombre, transmitir la palabra de Dios y percibir y recibir revelación. Todo esto lo hace con su espíritu. Sin embargo, el hombre exterior lo incapacita y le impide utilizar su espíritu. Muchos siervos del Señor no son aptos para su obra aún, debido a que nunca han sido quebrantados de una manera completa. ¡Qué interesante aquí! A veces hay personas en el Evangelio o en el cristianismo que se consideran muy usados por el Señor. Pero basta con vivir un tiempo a la par de ellos para darnos cuenta que todavía hay áreas que no han sido rendidas al Señor. A veces son unos en la plataforma o adelante orando, cantando y predicando, pero su conducta es completamente otra afuera y deja mucho que desear, por cierto. Todavía son presos de la lujuria, de la ira, del mal carácter, se quejan de todo, murmuran de todo, critican a todos y muchas otras cosas, quizás hasta malas palabras, muchas situaciones que se dan que decepcionan no solo al Espíritu Santo, sino a quienes los conozcan y se alleguen a ellos, porque entenderán que todavía hay áreas no rendidas al Señor. Todavía hay mucha incredulidad en el corazón de muchos cristianos, cuando deberíamos caminar en fe, en esperanza y amando a los demás. Todavía hay odio, hay resentimientos, tantas cosas, hermanos, que no han sido completamente rendidas. Por eso quiero hacer un énfasis aquí en el comentario, ¿verdad? Mucha gente dice, no ha sido quebrantada por el Señor de una manera completa o no han rendido totalmente dentro del quebrantamiento todas las áreas de su vida. Sin el quebrantamiento prácticamente no son aptos para realizar ninguna tarea, escribió Watchman Nee. Todo entusiasmo, celo y clamor son vanos. Este quebrantamiento es fundamental y es la única manera en que uno llega a ser un vaso útil para el Señor. ¡Oh, qué tremenda verdad! ¡Qué tremenda verdad! La manera en que nosotros llegamos a ser vasos útiles al Señor es que seamos encontrados por el Espíritu Santo, abrazados por Jesucristo, pero a la vez quebrantados. Quiero decirles que el quebrantamiento es un proceso de putrefacción donde caemos a tierra como el grano de trigo o el de maíz o las semillas o las frutas que caen de los árboles, que tienen que sufrir una putrefacción exterior para que la planta y la vida que está adentro atrapada se abra paso y salga de la semilla podrida. Para Dios, hermanos, nuestro cuerpo, nuestro ser exterior es la naturaleza caída heredada por Adán cuando pecó. Y por eso es que nos entierran en el cementerio, hermanos. Porque la naturaleza exterior tiene que ir a tierra y morir para que salga el alma de la persona y la vida eterna se manifieste.
ya sea para condenación, dice la Biblia, o para llegar al paraíso y estar para siempre con el Señor. Ambos son eternos, el inconverso y el cristiano. El que no ha recibido a Jesucristo como su Señor, como el que ya lo recibió, solo que el lugar de destino es distinto. Para unos es el infierno, por no haber recibido el nombre y el amor de Jesús, por haberlo rechazado. Para otros es el cielo y el paraíso, por haber recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero ambos son eternos, ambos tienen vida eterna. Ahora bien, la aplicación que estamos haciendo nosotros es más específica en cuanto a que debemos ser útiles al Señor y se utiliza la figura de la muerte física, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y él no se había muerto todavía, hermanos. No lo habían enterrado en una cueva ni en un nicho. Esa frase él la dijo cuando estaba en vida. Sin embargo, el hombre exterior ya había sido, por un procedimiento de quebrantamientos, llevado a la cruz, al Gólgota, al Calvario, a la muerte. Y por eso Pablo dijo, ya no viven mis deseos, ya no me dominan mis propios pensamientos, razonamientos, deseos físicos, corporales, ya no estoy rendido al cuerpo y a sus deseos pecaminosos, sino que ahora el Espíritu de Cristo ha tomado control de mí, completo. No está diciendo que solo en una área o en dos áreas, no, ha tomado control completo. Él ha crecido espiritualmente, de tal manera que el Espíritu de Dios ha tomado cada área de su vida, la ha llevado a un proceso de transformación y quebrantamiento, y entonces él ahora dice, ahora el deseo de Cristo me controla a mí. Qué bonito que algún día vamos a poder decir esa frase de todo corazón. No se trata solo de una confesión, como algunos enseñan, confiese esto o aquello y ya está hecho. Pues no es tan así. Y en algunos casos no es así. La confesión tiene su lugar y es importante confesar fe. Pero hay verdades que son un proceso, hermanos, y que no se van a dar solo por una confesión, o un momento, o una emoción, ¿verdad? O un momento pentecostal, ¿verdad? Pero sí se van a dar si nosotros crecemos espiritualmente y llegamos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y por eso Pablo en Filipenses dijo, he acabado la carrera, he alcanzado esa estatura. Claro, no era un hombre sin pecado Pablo, todavía tenía pecado. Él lo dijo en Romanos, que mientras vivimos en este cuerpo, vamos a lidiar y luchar contra la naturaleza pecaminosa que nos persigue desde nuestra concepción, heredada por Adán y Eva. Ahora bien, hermanos, quiero leer 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 20 y 21. Mire lo que dice aquí acerca de el quebrantamiento. Acerca de cuán útil puede llegar a ser una persona que ha crecido espiritualmente y ha sido quebrantada. Repito, quebrantamiento significa procesos distintos en cada persona. No me le vaya a poner su proceso a otro o el trato que Dios tiene con usted a otro. Cada persona vivirá un tratamiento y un proceso específico, ¿verdad? De tal manera que su utilidad sea también diferente y específica. Dios no calca, Dios es original y cada uno de nosotros tenemos una cualidad, una personalidad específica y un llamamiento distinto dentro del cuerpo de Cristo para poder ejercer el fruto de su obra. Veamos 2 Timoteo 2, 20 y 21. El apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y le dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata. Estamos hablando en el contexto
de aquella antigüedad, ¿verdad? No solamente hay utensilios valiosos, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Es como que dijéramos, oye, en una casa donde hay de todo, van a haber utensilios de oro quizás, o de plata, o de bronce, o de cobre, o de hierro, o de vidrio. Van a haber cosas muy especiales, muy caras, muy lindas, pero también van a haber otro tipo de utensilios y de cosas de plástico, de madera, ¿verdad? Desechables. Y unos son para usos honrosos, dice Pablo, y otros para usos más sencillos o viles. Verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, mire, un proceso de santificación, de entrega, de compromiso, de purificación. Si alguno vive en la pureza, podríamos decir, que Dios le pide. Si alguno camina en santidad, si alguno se ha depurado, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que en la obra de Dios hay de todo. La obra de Dios es como una casa grandísima. Si juntamos a todas las iglesias locales, recordemos que las iglesias locales solo son pequeños grupos, aunque las iglesias sean de 100,000 miembros, hermanos, son pequeños grupos en comparación al cuerpo de Cristo en su totalidad a nivel mundial y a nivel de todos los que han nacido de nuevo desde que Cristo estuvo en la tierra, hasta nuestros días. Eso conforma en el Nuevo Testamento la iglesia de Cristo. O sea, son millones, somos millones. Así que en esa casa y en ese cuerpo hay de todo. Y Dios usa a unos de una manera y otros de otra. Y hay gente que anhela ser usada por el Señor. Y qué bueno, hermanos, que tengamos ese anhelo. Pero aquí es donde comentamos esto. Si tú quieres que Dios haga uso de tu vida, si tú anhelas dones espirituales, si tú anhelas servir al Señor en alguna manera, si tú anhelas predicar, orar por los enfermos, si tú anhelas el don de lenguas, si tú anhelas la profecía, dice el apóstol Pablo en Corintios, si tú anhelas servir, el que da con liberalidad y anhelas que Dios te prospere para ser una fuente de bendición para los que estén pasando angustia y necesidad. Hay muchos dones, hermanos. No solo hay 2 o 3, hay muchos. Y todos son igualmente importantes. Bien, si tú anhelas ser un instrumento para Dios, de alguna manera, pequeña o grande, allá en el anonimato o a nivel, si es necesario, más público, no importa dónde estés, todos somos útiles y vistos con el mismo ojo por el Señor, con el mismo amor. Pero aquí dice el apóstol Pablo, deberás limpiarte, dice, de todas estas cosas. ¿Cuáles? Las que traíamos en el hombre viejo, las costumbres, los pensamientos, la manera de ser, la manera de hablar, la manera de vivir, la manera de actuar, el pecado que vivía en nosotros, todos los hábitos pecaminosos. O sea, ¿cuánto hay que derribar en cada uno de nosotros, hermanos? ¿Cuánto hay que reconstruir? ¿Cuánto hay que limpiar en cada uno? Depende de dónde vengamos cada uno. Y la vida que hayamos tenido, así será de profunda y tardada la limpieza que Dios tiene que hacer. Pero claro, esa limpieza no sucede solamente por ir los domingos a las iglesias evangélicas o a algún lugar a congregarnos. Esa limpieza, como dice el apóstol Pablo, si alguno se limpia de estas cosas, eso significa que yo tengo que colaborar con Dios en todo aquello en lo que yo quiero recibir. Amén. Yo tengo que colaborar con el Señor. Si yo quiero ser una persona en santidad, que vive la santidad, yo tengo que entregar áreas y tengo que colaborar con el Señor. Y debo aborrecer y apartarme de todo aquello que sea sucio y contaminante.
Si tú quieres ser un hombre de fe, vas a tener que cambiar tu vocabulario y creerle a Dios y oír palabra de Dios, leer mucha Biblia y creerle al Señor cuando Él te habla en su palabra o por su espíritu. Vas a tener que creerle al Señor. Si quieres ser un hombre de fe, va a tener incluso que ser muy selectivo con qué personas usted escucha y qué voces escucha, porque puede estar oyendo la voz de la incredulidad a la par suya. Y así nunca va a poder ser un hombre de fe, una mujer de fe, si siempre está oyendo a los incrédulos y dándoles la razón a la incredulidad. Si usted quiere ser una persona de amor, vamos a tener que pedirle a Dios y colaborar para que el amor de Dios crezca en nosotros y estar dispuestos a ser probados, defraudados y golpeados si es necesario para conocer lo que es realmente amar. Así que en aquello en que tú quieras desarrollarte, tendrás que colaborar con Dios para eso. No es que solo Dios va a hacer la obra, hermanos, sino que tenemos que colaborar con Él. Y entre su espíritu, su palabra y nosotros, entonces se va a ir derribando esa semilla endurecida. Ese hombre viejo, esa mujer vieja, esa putrefacción tiene que llegar a través del quebrantamiento. Y luego eso va a dar lugar a los nuevos frutos del Espíritu, la nueva vida, el nuevo fruto del Espíritu que es la vida de Cristo. Ustedes han oído hablar del fruto del Espíritu. Tener amor o poder amar. Tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Muchos aspectos que conforman el fruto del Espíritu. ¿Y cómo se desarrolla cada uno de ellos? O cada ítem del fruto del Espíritu. Hermanos, es un proceso de años, de tratamientos específicos y de quebrantamientos. Así que por acá nos vamos a quedar en esta ocasión, pues el tiempo nos ha avanzado, pero ha sido una enseñanza muy rica que la he disfrutado y espero que tú también la disfrutes. Y como siempre hemos dicho, te recomiendo que te armes de una libreta, de tu Biblia, de un buen bolígrafo para que tú puedas anotar y guardar y estudiar nuevamente a solas principios que tú puedas escuchar en estos videos. Solamente es un comentario de lo que Dios nos está enseñando y añadiéndole lo que entendemos de la Biblia y lo que hemos vivido y vamos concatenando una cosa con otra para poder aportarte algo que te ayude a comprender por qué has tenido que pasar esas grandes pruebas, esos fuegos, esos desiertos, esos dolores, esos sufrimientos, esos quebrantamientos, esas decepciones, esa soledad. Toda prueba en Dios tiene un propósito. No temas, porque después de la prueba, Dios ha de alumbrar de mejor manera a otros a través de ti. Y su luz saldrá de nosotros. Y entonces podremos ser testigos de Jesucristo y guiar a otros en este camino, aportarles, darles quizás un valioso consejo en medio de las circunstancias y muchas cosas que se van a dar pues después de que hayamos pasado esa prueba o esa situación, ese tratamiento llamado quebrantamiento. De tal manera, hermanos, que quiero decirte y enfatizarte que la cosa más urgente y la necesidad más grande de los cristianos, sobre todo hoy en los últimos tiempos, es crecer en Cristo. Es el crecimiento espiritual. Es mantenerte firme en el Señor. Si este video es de bendición para ti, compártelo. Compártelo con quienes lo necesiten y que Dios te bendiga.